es la esperanza de Cristo. En Dios, el que nos deja estar presentes. Y yo sé que ya lo he repetido una y otra vez, Dios es el que nos deja llegar, Dios es el que nos deja venir. Y van a decir, siempre dice lo mismo, pero es que es el milagro del Señor, el que nos deja estar aquí. Y cuando sus hijos dejan de apreciar el milagro de Dios, nos volvemos malagradecidos. Y no hay que permitir, hermanos, no hay que permitir en ningún momento que esa forma de ser permanezca en nosotros. Por cualquier cosa, aún lo más mínimo, démosle gracias a Dios. Antes de empezar el día de hoy, vamos a rogarle al Señor, vamos a pedirle a Él. Vamos a pedirle que nos bendiga con su santa presencia hoy en esta tarde y que sea Él hablándonos hoy. Señor mi Padre, damos gracias hoy, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos en este lugar. Es tu grande misericordia, tu grande voluntad, tu grande gracia, la que nos permite estar aquí, Señor. Y no solamente nos traes enteros, íntegros, con bien, Señor. Gracias, Padre. Porque podemos dejar nuestros hogares en paz, sabiendo que tú estás resguardando nuestra vida, nuestro caminar, nuestro ser. Y llegamos aquí con ese gozo en el corazón, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y te pedimos, si es tu voluntad, Señor, háblanos hoy. Háblanos conforme a la grandeza de tu nombre y a cada uno conforme a su capacidad. Háblanos dependiendo de cada una de nuestras necesidades, Señor. Porque ciertamente yo no sé, Padre. Yo no sé las necesidades de nadie, Padre, pero sí sé que tú eres grande, poderoso y que eres dueño de toda la sabiduría y de toda ciencia, Señor. Y que tú sabes lo que es bueno para cada uno de nosotros. He aquí hoy te pido, Señor, bendícenos con tu sabiduría, con tus palabras. Y si aún nos faltare sabiduría, Señor, danos sabiduría. Y si nos falta entendimiento, Señor, danos ese entendimiento, Padre. Y si nos falta discernimiento espiritual, Padre, concédenos, si es tu voluntad, ese discernimiento espiritual. Pero que tu palabra no se vaya vacía, sino que nos vayamos llenos de tu palabra, no solo para almacenarla, sino para ponerla por obra en nuestra vida. Te lo pido, Padre, bendícenos hoy, ata al enemigo y échale fuera. Todo sea en el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Pues hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Es de alguna manera triste que a pesar del tiempo que llevemos conociendo de la palabra de Dios, pues muchas veces aún no alcanzamos la meta. ¿Y cuál es la meta? Bueno, la meta es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es esa estatura de la plenitud de Cristo? Es ser como Cristo. Dice el Señor, imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál dice el Señor? Por si alguno de nosotros tiene la idea de decir, bueno, es que Cristo era Dios. No podemos ser como Cristo, o no podemos ser exactamente como Cristo, porque Cristo era Dios. Pero aquí viene el Señor y nos dice, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, de las cosas que yo hago, ustedes las harán. ¿Y qué dice? Y aún más. Si estás pensando, Cristo era Dios, yo no puedo llegar a ese nivel. Entonces, hoy Cristo te dice, imítame a mí, que soy manso y humilde de corazón. Es necesario. ¿Para qué? Para que podamos seguir avanzando. Porque cada uno de nosotros inicia como todos, sucio, inicia pecador, inicia no conociendo de la palabra, inicia siendo de lo peor. Mas el Señor, en su grande misericordia, nos perdona. Nos perdona. Y la semana pasada hablaban del perdón. Y es necesario.
Es necesario que nosotros perdonemos también. Pero fíjense nada más. Aún en estos tiempos, si vemos al mundo, si damos una mirada solamente a nuestros vecinos, a nuestros seres cercanos, vemos cómo el pecado abunda en gran medida. Pero luego nos acercamos más acá, hacia la congregación, hacia la iglesia, y muchas veces el mismo caso se repite donde no debe de ser. Ahora, no seamos pesimistas, no seamos canceladores o juiciosos de decir, bueno, ya fallé, ya qué importa. Porque eso es un pensamiento derrotista, es un pensamiento cobarde. Y Dios dice que Él nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía, de valentía. ¿Saben? Está mucho este pensamiento. Te puedes esforzar haciendo bien las cosas toda tu vida y nadie lo va a notar. Pero te equivocas una vez y todo el mundo lo nota. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hombre, la forma de ser de cada ser humano es siempre fijarse en las fallas. Siempre fijarse en las fallas. Puede ser los 365 días del año amable, misericordioso, pero solo un día basta que te equivoques para que todos hagan juicio contra ti. Pero les voy a decir una cosa: si alguna vez fallas, si alguna vez la ira se apodera de ti, vuélvete atrás. Vuélvete atrás de tu pecado y sigue caminando. Porque el mundo se va a encargar de decir todas las cosas que tú quieras, porque así lo es. Puedes ser amable hoy, mañana, pasado mañana, un año entero. Puedes ayudar a una familia entera todo un año. Y solamente necesitas fallarles una vez para que todo ese año se vea desperdiciado. Pero estamos hablando del mundo. Ahora, ¿qué es entre nosotros, hermanos? ¿Nos fijamos de los errores del hermano y sobre eso hacemos juicio? ¿O nos fijamos de los errores del hermano, perdonamos? Y no solamente perdonamos, ayudamos no con juicio, sino con ese ánimo, con ese gozo que el Señor nos ha mandado. Dice el Señor, animaos los unos a los otros. Dice el Señor, animaos los unos a los otros. ¿Cuál es nuestra manera de ser? ¿Nos caemos y pateamos al caído o lo levantamos? ¿Cuál es nuestra forma de ser, hermanos? No voy a decir que esto sucede en la iglesia, no, porque no me corresponde. No me corresponde enjuiciar a nadie. Ese es el trabajo de nuestro Señor. Él es el juez justo y recto. En su momento Él va a decir lo que sea que Él hable a cada uno de nosotros, lo que haya en el corazón. Eso es para cada uno de ustedes. Guárdenlo en el corazón y analícenlo y cámbienlo si es necesario. Pero una cosa es verdad: cuando vemos al hermano caído, ¿lo levantamos o lo pateamos más? ¿Lo ayudamos o lo dejamos que se siga revolcando en el lodo? Es necesario que cada uno de nosotros se ponga a analizar estas acciones. Y es más, preparémonos. No ha pasado, bueno, pero para que cuando pase, no te sorprendas, no vengas a tener malos pensamientos, sino antes bien, seas benevolente, seas de pensamiento puro. Vamos a ir al libro de Santiago. Si me acompañan al libro de Santiago, y vamos a ver este tema, porque es muy necesario, dice el Señor. Santiago capítulo 3, versículo 2. Recordemos que
La semana pasada hablábamos del amor, bueno, no la semana pasada, la semana pasada esa, hablábamos del amor de Dios. ¿Y qué decíamos? Bueno, que el amor cubre y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el amor cubre todas nuestras malas hechuras. ¿Cómo? Bueno, tú amas a alguien, jamás le harías algún mal, porque no amas. Es más, en vez de hacer algún mal, siempre vas a querer consentirlo, siempre vas a querer animarlo, siempre lo vas a querer ver feliz, contento, porque su felicidad de él es tu felicidad también. Ese es un verdadero amor que se manifiesta, un amor que está dispuesto a darse a sí mismo por los demás. Un amor que está dispuesto a buscar el bien de los demás, aún sacrificando el bien propio. Y ese es un amor que Cristo nos ha enseñado, que dio su vida en la cruz por la felicidad de cada uno de nosotros, para que fuéramos libres, para que encontráramos salvación. Pero hay un pecado, hermanos. Hay un pecado que es muy rastrero, muy sencillo, muy fácil, y que se apodera de cada uno de nosotros en alguna ocasión, aún siendo cristianos, aún siendo seguidores de la palabra de Dios y aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Desde el principio el Señor nos dice, todos hemos ofendido alguna vez. Todos lo hemos hecho. El que diga que no es mentiroso. En algún momento algo tuyo ha ofendido a alguien más, que tú no te hayas dado cuenta, ya es otra cosa. Porque a veces somos ciegos ante lo que nosotros hacemos. Todo el mundo nota nuestra fealdad, todo el mundo nota nuestro mal hacer, excepto nosotros. Y saben, ese es el mayor ciego. El que tiene sus ojos aquí puestos puede ver, pero no puede ver su maldad. Ese es un ciego, un verdadero ciego, porque el que tiene la discapacidad es ese, porque no puede ver su mal andar. Más ciego está ese que el que no tiene sus ojos. Ese ve más aún. Porque el que no puede ver su maldad sigue en su pecado y no lo deja pasar. Y no lo deja en paz. Es más doloroso. Si alguien dice, yo no he ofendido a nadie, jamás, es mentiroso. Porque no es posible. No porque lo diga yo, no es que no los quiera juzgar mal, no. El Señor lo dice en su palabra. Pero nos dice el Señor, he aquí, versículo 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad, también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, el pecado de la lengua, como lo vamos a llamar el día de hoy, que en sí la lengua no es, porque pues la lengua es más que un miembro. Lo que sale de nuestra boca, eso es lo que mata. Ese es el veneno mordaz, ese es el fuego que enciende un bosque. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú estás hable y hable cosas sin sentido y los demás se ríen, no siempre es verdad, no siempre es bueno, no siempre es gracioso. Porque para hablar
Para hablar existen muchas ocasiones. Para hablar cosas que no corresponden. Para ofender a alguien es tan fácil. Basta una sola palabra. Un solo insulto es necesario para destruir a alguien. Y te aseguro que no vas a necesitar de golpes ni de violencia para quebrantar a alguien con una sola palabra. ¿Por qué? Porque el pecado que hay sobre la lengua, sobre la boca, es inmenso. Y ¿saben? Ese pecado ha proclamado guerras en este mundo. Por medio de esa boca, de esa lengua, ha habido guerras, enfermedades, falsos juicios, mentiras, engaños, envidias, contiendas, iras y disensiones por todo el mundo, porque no han podido refrenar su lengua. Porque muchos prefieren permanecer en lo que ya han dicho que retractarse de sus palabras. Porque muchos se sienten mal al decir algo, pero prefieren mantenerse en su mentira, en su vanidad, en su mal hablar, que retractarse de lo que han dicho. Porque les es más difícil pedir perdón que verdaderamente callarse lo que han dicho, de retractarse. Cuando ellos dicen algo, ya lo dijeron, ya no se pueden retractar. El orgullo, la vanidad, lo como ustedes le quieran llamar. Dicen, no, pues si ya lo dije. Si me retracto, todos van a decir que soy tonto, que no sé lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque a veces decimos mentiras. Y con tal de que la gente no vea nuestra falta de inteligencia, nuestra falta de sabiduría, le inventamos. Y le inventamos más. Porque ustedes, ¿cómo creen que son los chismes? ¿Ustedes por qué creen que los chismes crecen y se vuelven desproporcionados? Porque dice, alguien se cayó. Y le pregunta al otro, ¿y cómo? Pero no sabe. Pero por no quererse ver mal, que no sabe, le inventa más. Y dice, no, lo empujaron. ¿Y quién lo empujó? Y tú tampoco sabes. Pero como quieres verte sabio, que estás de todo, estás enterado, dice, no, pues fue el vecino. Fue el vecino inocente que no hizo nada. Todos conocen que ese vecino empujó al otro vecino. Todos lo saben, todos lo conocen. Y el vecino ni en cuenta, no lo sabe, ni se ha enterado porque todos hablan a la espalda de él. Y saben de ahí que bastó unas cuantas palabras para que todo ese pecado se hiciera tan grande. Ustedes piensan, dicen, el chisme es un pecado, la ira es un pecado, la contienda es otro pecado, la disensión es otro pecado, la envidia es otro pecado, los engaños es otro pecado, las mentiras es otro pecado. No, todos son uno y el mismo. ¿Y de dónde salen? De lo que hablas de tu boca. Porque si callaras por un momento lo que sale de ahí, ¿cuántos problemas y pecados nos evitaríamos? De aquí viene la respuesta que estamos esperando. Dice el Señor, versículo 6, y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Lo que sale de tu boca contamina todo el cuerpo. Y dice el Señor, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y podríamos pensar, bueno, pero el Señor está diciendo
que no puede ser refrenado, ningún hombre puede hacerlo, no, ningún hombre no, pero Dios sí, porque Dios tiene todo el poder, porque Dios guía la vida del hombre. Un hombre solo no puede, pero Dios detrás de nosotros, de nuestras acciones, de nuestra forma de ser, puede cambiar nuestro ser, nuestro hablar. Y dice la palabra del Señor, pero versículo 9, con ella, ¿con qué cosa? Con la boca, con la lengua, dice, bendecimos a Dios, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice el Señor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Les aseguro que más sabio es el que se guarda sus comentarios que el que habla y habla. Porque el que no dice nada no puede equivocarse. Pero el que habla inflama todo el cuerpo. Dice, la lengua inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. A veces nos queremos ver graciosos. A veces queremos que los demás se rían de lo que hacemos, de lo que decimos. Y va acompañado de ofender, de burlar, de otros seres que a veces no están presentes. ¿Y saben qué? Eso es pecado. Y el pecado nos lleva al infierno, a la condenación eterna. Así que si tú tienes por un momento el pensamiento de decir, bueno, solo fueron unas palabras, tú no sabes qué tan doloroso es para el otro. Porque hermanos, cada quien tiene su vida, cada quien ha tenido sus propias experiencias, cada quien sabe quién sufrió más, quién ha tenido peores experiencias. Nadie puede decir, yo sé. Solamente Dios es el único que nos puede juzgar con justo juicio. Solamente Él. Cada uno de ustedes debe decidir, debe ver, debe escudriñar su corazón. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La palabra de Dios nos dice la respuesta y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en tu corazón? Si en tu corazón están los asuntos del mundo, yo te aseguro que del mundo vas a hablar. Si en tu corazón. Ahora, yo estoy hablando de todo tu corazón. Si tu corazón está dividido en cosas del mundo, en las cosas de Dios, y tú dices, pues en mi corazón está Dios, pero no todo. Entonces, de esa misma abertura va a salir agua dulce y agua amarga, porque van a salir bendiciones y maldiciones. Y dice el Señor, eso no debe de ser, hermano. Eso no debe de ser. Si tú quieres que de ti salgan solamente bendiciones, vas a necesitar sacar de ti todo el mal. No nada más un poco, no nada más meter un poco de Dios y un poco del mundo. Vas a necesitar sacar todo del mundo y dejar solamente lo de Dios, porque ya no va a haber oportunidad para que salga más mal, sino solamente el bien. Si tú tienes en tu pensamiento de decir, no, pues lo que el hermano me dice ahorita no está bien, porque yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo no soy, este mensaje no es para mí. Bueno,
Alabado sea Cristo. Pero si aún siguen viendo esos comentarios inoportunos que a nadie ayudan, que son comentarios que solamente reparten dolor al mundo, y aún lo sigues haciendo aún en estos tiempos en los que ya conoces de la palabra del Señor, ten por seguro que aún en tu corazón hay maldad, hay pecado, y aún no lo has sacado, y dejaste los vicios, y dejaste las borracheras, y dejaste todo pecado vistoso a los ojos, pero aún no te puedes deshacer de esa lengua mal hablada. Yo conozco a algunas personas, conocen de Cristo, y aún hoy en día me dicen, hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Y de vez en cuando los escucho, que les sale grosería. Y yo digo, bueno, se les va a quitar poco a poco, porque ellos mismos se dan cuenta. Fíjense, este hermano que yo les voy a comentar, no voy a decir nombre, decía, no muchas groserías, pero decía de vez en cuando. Ahora cuando lo veo, se le quiere salir, decir, pero ya no, a veces se retracta. Se retracta de lo que iba a decir, a veces dice la palabra a medias, pero yo veo que no es su intención, su deseo ya no hablar mal, ya no decir cosas que ofendan, ya no decir cosas que sean no importantes. Porque a las groserías, no sé, no le puedo ver ningún sentido, no sirven para nada, pues. Y yo lo veo en él, que intenta, que prefiere, a veces hasta mejor lo deja a medias para ya no decir las palabras. Es un cambio, es un esfuerzo. Pero si nosotros, porque la lengua es subliminal, no nos damos cuenta, es tan rápido. Hay veces que nosotros hablamos sin pensar, y ese es nuestro mayor enemigo, el hablar sin pensar. Lo primero que se te viene a la mente sueltas, y eso es un pecado, hermano, porque a veces decimos cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y recordemos que lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. ¿Quieres que salgan palabras de Dios? Métete de lleno, busca a tu Señor, órale a Él. Si tú le oras a Dios y más al ratito estás diciendo cosas incoherentes, cosas que no son ni siquiera, que no sirven para nada, porque hasta eso, los pensamientos ociosos también son pecados, hermano. El estar de ocioso pensando cosas que no tienen ningún sentido también. Porque miren, los pensamientos ociosos son causa de depresión. Cuando alguien está sin ocuparse, está ahí tirado en el campo, y empieza a pensar, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Para qué estoy viviendo? No tengo nada, estoy solo. Esos pensamientos que salen de tu mente son pensamientos ociosos y te deprimen, y tú solo te deprimes. Y luego estás ahí solito, autorreflexionándote de lo miserable que eres. Es un pensamiento ocioso, es lo que hay en tu corazón, y no debe ser así. En la palabra, ¿qué te dice Dios? Mas a todos los que creen en mi nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si yo voy a ti, tocaré la puerta, dice el Señor. Si tú haces mi voluntad, tocaré la puerta, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo, dice el Señor, que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Él jamás se apartará de ti. ¿Que no encuentran consolación en eso?
¿Qué no encuentran el ánimo y el gozo de seguir viviendo en las palabras del Señor? Pero no, estás ahí pensando pensamientos ociosos. Porque no creas que solamente lo que sale de la boca, también lo que piensas. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice que no tendrás ese deseo de la mujer de tu prójimo? No solamente carnal, sino aún del pensamiento. ¿Por qué creen ustedes? Porque el pensamiento influye en nosotros también. El pecado está ahí en nuestro pensamiento y se baja al corazón y entonces procedemos a hacer. Porque no solamente te quedas aquí el pensamiento deprimente, después te levantas a medianoche y ves todo oscuro y tienes miedo y sientes que te sientes atrapado y ¿para dónde vas ahora? Todas esas cosas por pensamientos ociosos que no ayudan para nada. Ponte a pensar en Cristo, que es tu mayor tesoro. Dice el Señor, que no te hagas tesoros terrenales, porque todo aquí se va a acabar. ¿Saben? Aún las rocas se desgastan con el tiempo. ¿Ustedes creen que en esas rocas gigantescas, redondas que hay por ahí tenían esa forma en un principio? No. Solitas se están haciendo así. Y les aseguro que con el tiempo todas van a desaparecer. Nada es eterno en esta tierra, ni aún en este planeta, no. Dice hacer tesoros en los cielos, donde donde ni siquiera nada se corrompe. Nada se corrompe, es eterno. Aquí todo se deshace, todo se acaba, todo llega a su fin. Ahora yo te digo, porque fíjense, a veces esa depresión también empieza por lo que otros te dicen. Y uno lo oculta bajo la sombra de la indiferencia. Dice, no, eso no me importa. Ahora, ¿por qué estoy hablando ahorita de la depresión? Porque es lo de hoy. Es lo de hoy. A cada rato lo escuchas. Y dice uno, bueno, es que, ¿qué le pasó? Bueno, es que le dio depresión. Dice, ¿pero por qué? Pues no sabemos. Pues por todo lo que le dicen, todo lo que ha escuchado, se junta en el corazón y se sube a la mente. Y ahí está, miserable, con sus propios pensamientos. Y cuando se dan cuenta, ya está deprimido. Hermanos, no soy quien para decir y hablar de la depresión. Pero yo sé que cuando yo me siento cabizbajo, débil, decaído, pienso en mi Señor grande y poderoso y veo mi vida en sus manos y que Él me sostiene y que cuando yo estoy en sus manos nada me puede pasar. Y les aseguro, hermanos, me siento alegre, gozoso, no hay nada que me pueda poner triste porque mi vida está en sus manos. Ya no puedo tener pensamientos desagradables porque luego mi pensamiento es, bueno, si mi Dios dice que sí, amén, y ya. Les aseguro, hermano, piensen en Cristo, piensen en sus promesas, para que lo que salga de ti sea para bendición y no para maldición. Porque les aseguro, hermano, que también de lo que sale de nuestra boca, de ahí somos maldecidos también. Dice la palabra que con la regla que medimos vamos a ser medidos. Y si tú eres juicioso, juzgador, así también el Señor va a ser contigo, va a ser estricto contigo. Como ese siervo que no quiso perdonar a su consiervo. Vino el rey y lo juzgó igual, porque no era digno de su perdón. Y tú
si no eres como Cristo, y si no tratas a los demás como Cristo te trató a ti, aún si hoy te perdonó Cristo, te aseguro que cuando vayas al reino celestial, al día del juicio final, y te encuentres cara a cara con el Rey de los cielos, y tú le digas, pero Señor, tú ya me habías perdonado, Él te va a decir, por cuanto no perdonaste a tu compañero, yo tampoco te perdono a ti. Porque tú me debías muchísimo y todo te lo perdoné. Y no quisiste perdonar al que está a tu lado, yo ya no te perdono. Y todo lo que te lo debía, me lo vas a pagar. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, hermanos. Porque lo que sale de la boca puede ser para condenación de cada uno de nosotros. Y no vaya a ser así. Que te estés esforzando todos los días de tu vida, trabajando y haciendo lo mejor, que tú piensas que es lo mejor. Y un solo comentario, una sola palabra tuya venga a destruir todo lo que habías hecho. Que por una palabra el Señor venga a decirte, no eres digno de entrar en mi reino. Hermanos, más que hablar, esto es de reflexionar. Y yo les digo, piensen, si alguna vez han contendido, han peleado con alguien, y todavía tienes en tu corazón algo contra alguien, pídele perdón, aunque no se lo merezca. Pídele perdón, aunque no se lo merezca. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Y recordemos que todo esto no lo hacemos para ganar la salvación, porque la salvación no se puede ganar. La salvación nos la da nuestro Dios. Todo esto lo hacemos para agradarle, para hacerlo mejor, para demostrar nuestro amor. Porque recordemos que siempre vamos a querer ver feliz a quien amamos. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer la forma, vamos a encontrar la forma de hacerlo feliz. Y si Él es feliz cuando nosotros hacemos su voluntad, si Él se goza cuando nosotros hacemos el bien, pues vamos a hacer el bien. Vamos a evitar toda especie de mal. Vamos a evitar toda clase de maldad, porque esas cosas le agradan a Dios. El que ama a Dios hace su voluntad. Y dice el Señor, lo dice el Señor, no lo digo yo. El que ama a Dios hace su voluntad. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle a Él. Vamos a pedirle a Él que nos honre con su bendición hoy. Y que permita que aun si en estos tiempos, aun si llevamos años conociendo de su palabra, hay maldad en nuestro corazón, nos ayude a cambiarlo. Porque el hombre solo nada puede hacer. Pero cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Oh Señor, yo sé que tú eres grande y poderoso, Señor. Y que tú estás velando por cada uno de nosotros, Señor, ahí en las alturas, en tu trono celestial. Y que tu amor es tan grande que estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que tienes los brazos abiertos para que cada uno de nosotros